La llave inglesa se le escapó de la mano a Owen y resonó contra el suelo metálico. Maldijo entre dientes y se limpió la grasa de la frente. Otro turno de 12 horas arreglando un convertidor catalítico roto que debería haber sido reemplazado hace años. La estación de salvamento orbitaba una luna muerta en los confines de la nada. Y a Owen le gustaba exactamente así. Sin multitudes, sin preguntas, sin recuerdos de la tierra que le oprimían el pecho. Recogió la llave inglesa y volvió al trabajo. Las bobinas internas del convertidor estaban destrozadas, pero pudo recuperar piezas de otras 3 unidades rotas y fabricar una pieza funcional. No desperdicies nada. Esa era la norma aquí, donde los barcos de suministros llegaban una vez al mes, y si tenía suerte, un profundo retumbo resonaba en el vestíbulo de la estación. Owen se quedó paralizado. No era el típico crujido del metal viejo ni el siseo de los recicladores de aire. Eso fue algo que aterrizó en el muelle externo. No esperaba a nadie. El buque de suministros no llegaría hasta dentro de 2 semanas. Owen agarró un cortador de plasma, que no era exactamente un arma, pero casi, y se dirigió a la bahía de carga. Los sensores de la estación estaban medio rotos, así que no tenía ni idea de lo que había fuera. Podrían ser piratas, podrían ser inspectores de la Confederación buscando tarifas de atraque impagas. En cualquier caso, significaba problemas. El indicador de la esclusa de aire se iluminó en verde. Lo que fuera que estuviera ahí fuera se había atracado correctamente y no intentaba salir por el agujero. Al menos eso fue algo. Owen abrió la puerta de golpe y entró en el muelle de carga. Se le cortó la respiración al ver que un dragón estaba sentado en medio de su muelle. No es un dragón legendario de la Tierra, pero se le parece bastante. Los Draven eran conocidos en todos los sistemas de la Confederación. Criaturas de enormes escamas con alas que podían transportarlas a través del vacío, garras capaces de desgarrar los agujeros de las naves espaciales y con la reputación de ser los depredadores más peligrosos del espacio conocido. Rara vez viajaban solos y nunca pedían permiso para aterrizar en ningún sitio. Sin embargo, parecía incorrecto. Sus escamas eran de un gris apagado en lugar de los colores brillantes que Owen había visto en las imágenes de la base de datos. La criatura era delgada, con las costillas visibles bajo su piel, y sus movimientos eran lentos e inciertos. Un ala colgaba en un ángulo extraño. No estaba dañada, pero sí débil. La cabeza del dragón se giró hacia Owen. Sus ojos eran dorados e inteligentes, llenos de algo que Owen reconocía en su propio espejo en los días malos. Desesperación. Usted es el humano que opera esta estación. La voz del dragón era profunda pero áspera, como piedras de moler. Owen mantuvo la cortadora de plasma a la vista, pero sin apuntar directamente a su visitante. Así es, Owen Reeves. ¿Tienes un nombre? Me llamo Saúl. El dragón cambió su peso, y Owen oyó el raspado de las garras contra el metal. He venido a preguntarle si tiene materiales que no necesite. Owen frunció el ceño. ¿Materiales? ¿Te refieres a piezas de barcos? Tengo mucha chatarra si estás interesado en comprar, pero ya no acepto créditos del Banco de la Colonia Exterior. Se pliegan con demasiada frecuencia. La cabeza de Saúl se inclinó ligeramente. El dragón evitaba la mirada de Owen. No son piezas de barco. Me refiero a chatarra metálica. Piezas que tirarías a la basura. Cosas sin valor. La comprensión golpeó a Owen como una ola de frío. Había leído sobre la biología de Draven años atrás, cuando comenzó a trabajar en rescates en espacios con especies mixtas. No comían alimentos orgánicos. Sus cuerpos procesaban metales y minerales, rompiendo enlaces moleculares para obtener energía. Este dragón no pedía comprar piezas. Akati suplicaba comida. Owen dejó la cortadora de plasma sobre una caja cercana y dio unos pasos más hacia él. Su alma se tensó pero no retrocedió. De cerca, el dragón tenía un aspecto aún peor. Sus escamas estaban agrietadas en algunos lugares, y tenía una abolladura visible en la garganta,
justo donde Owen sabía que Draven tenía una bolsa especializada para almacenar y digerir metales. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Owen preguntó en voz baja. Hace 14 ciclos estándar. Un jefe de estación de Piro me dio un sellador de contenedores que se había echado a perder. Antes de eso, 3 semanas. La voz del alma transmitía vergüenza. Puedo trabajar. Soy lo suficientemente fuerte como para mover carga o reparar daños en el exterior del pasillo. Puedo pagar. Owen volvió a examinar la bolsa gular lesionada. Había trabajado con suficiente maquinaria averiada como para reconocer un problema grave cuando lo veía. Esa bolsa no solo estaba abollada. Estaba dañado de tal manera que la alimentación normal sería prácticamente imposible. El metal en bruto desgarraría el tejido dañado. Y el Draven no podía procesar los materiales correctamente sin que ese órgano funcionara bien. No puedes digerir los metales comunes. ¿Puede? Owen preguntó. Ese daño en la garganta significa que necesitas algo que ya esté descompuesto. Algo lo suficientemente suave como para no causar más daño. Los ojos de Soul se abrieron ligeramente. ¿Entiendes la biología de Draven? Entiendo las cosas rotas. Es lo que hago. Owen se giró y caminó hacia su taller. Espere aquí. No toques nada y no te vayas. Necesito una hora. Solo pedí sobras. Saúl lo llamó. No lo necesito. Sí, bueno. Te llevas mucho más que sobras. Owen se detuvo en la puerta del taller y volvió a mirar al dragón. Lo que necesitas y lo que pediste no es lo mismo. Confía en mí en esto. No esperó respuesta. La puerta del taller se cerró tras él, y Owen inmediatamente comenzó a sacar el equipo. Su fragua llevaba semanas sin usarse, pero funcionó perfectamente. Cogió recipientes llenos de chatarra metálica variada y empezó a clasificarlos. Aluminio puro, algo de alambre de cobre, trazas de hierro, un poco de níquel. Necesitaba metales que fueran nutritivos para la biología de Draven, pero lo suficientemente blandos para un sistema digestivo dañado. Owen encendió su horno de fundición y comenzó a fundir los materiales en proporciones específicas. Mientras eso se calentaba, consultó todos los archivos que tenía sobre el metabolismo de Draven y los comparó con técnicas de metalurgia humana. Si pudiera producir un compuesto predigerido, algo ya descompuesto a nivel molecular, la dañada bolsa gular de Soul no tendría que trabajar tanto. Sería como preparar comida para bebés, solo que con metal en lugar de puré de verduras. Owen trabajó con constancia, midiendo temperaturas y filtrando impurezas. El compuesto debía ser suave, fácil de tragar y nutricionalmente completo. Vertió la mezcla fundida en moldes para crear pequeñas pastillas y utilizó un baño químico para ablandarlas aún más. 1 hora se convirtió en 3. Pero Owen no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en el problema que tenía delante. Cuando finalmente tuvo 6 recipientes con compuestos metálicos procesados, cada uno cuidadosamente etiquetado con las proporciones de contenido. Se permitió una breve sonrisa. Owen llevó los contenedores de vuelta al muelle de carga. Ese no se había movido. El dragón permanecía sentado exactamente en la misma posición, con la cabeza gacha, como si esperara que le dieran la espalda en cualquier momento. Aquí, Owen dejó los recipientes frente a Saúl. Esto debería durarte unos días si comes despacio. Los gránulos son blandos y preprocesados. Tu garganta no tendrá que esforzarse mucho para digerirlos. Saúl miró fijamente los contenedores, luego a Owen, y luego de nuevo a los contenedores. No comprendo. Esto es demasiado. Pedí sobras y decidí que las sobras no eran lo suficientemente buenas. Owen se cruzó de brazos. Comer. Luego hablaremos de cómo arreglar correctamente esa bolsa de la garganta. Los ojos dorados del dragón reflejaban algo que Owen no había visto allí antes. Esperanza, tal vez, o confusión. Probablemente ambas. Saúl extendió lentamente la mano y tomó uno de los perdigones. Desapareció en la boca del dragón y todo el cuerpo de Saúl se estremeció. No por dolor, sino por alivio.
Owen observó al dragón comer y se preguntó en qué se había metido exactamente. Nada sencillo. De eso no había duda. Pero claro, nada que mereciera la pena lo era. Saúl terminó el último gránulo del primer envase y se quedó muy quieto. Owen pudo ver que la respiración del dragón se había estabilizado y que algo de color volvía a sus escamas opacas. No fue mucho, pero fue un comienzo. ¿Mejor? Owen preguntó. No me había sentido así en muchos meses. La voz de Saúl era ahora más fuerte, menos como piedras moliendo y más como un trueno lejano. No me diste simplemente migajas. Has creado algo nuevo. ¿Por qué? Owen se encogió de hombros y se sentó en una caja de carga. Sus rodillas ya no eran las mismas, y estar de pie durante 3 horas trabajando en la forja le había pasado factura. Porque los restos no habrían solucionado tu problema. Esa bolsa de la garganta está dañada. El metal en bruto solo empeoraría las cosas. La mayoría de las especies me habrían rechazado. Los ojos dorados de Saúl se clavaron en Owen con una intensidad que debería haber sido aterradora. Los Draven no son populares en la Confederación. Nos llaman monstruos, depredadores, peligros para el espacio civilizado. Deberías temerme. Tal vez debería. Owen sacó una botella de agua y bebió un largo trago. Pero usted vino aquí pidiendo ayuda, no exigiendo nada. Te ofreces a trabajar. Eso no me suena a monstruo. Eso suena a alguien desesperado que intenta sobrevivir. Saúl inclinó ligeramente la cabeza. Eres un ser humano extraño, según me han dicho. Owen dejó la botella de agua a un lado. ¿Cómo te hiciste esa lesión en la garganta? Ese no es el tipo de daño que ocurre por accidente. El dragón permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando Saúl finalmente habló, las palabras salieron lentamente, como si doliera decirlas en voz alta. Combate de desafío. Yo formaba parte del clan Garra Rota. Otro joven Draven me disputó el puesto. Perdí. La herida provino de sus garras. Owen había oído hablar de la estructura del clan Draven. Eran territoriales, jerárquicos y brutales con los de su propia especie. La fuerza lo era todo en su cultura, y te exiliaban por perder. Estaba débil. Los Dravens débiles no sirven para nada en un clan. Agotan los recursos y no aportan nada a cambio. La voz de Saúl no denotaba ira, solo resignación. El líder del clan me declaró exiliado. Me dieron un día para abandonar el espacio Draven. Si alguna vez regresara, me matarían en el acto. Eso es duro. Esa es nuestra forma de ser. Siempre ha sido nuestra forma de ser. Así que miren hacia abajo, a los contenedores vacíos. He estado a la deriva entre estaciones durante medio ciclo solar. La mayoría de los maestros asiáticos no me dan nada. Algunos me tiran las sobras como si fuera un animal. Uno intentó capturarme para venderme a un zoológico. Eres la primera persona que me trata como un ser pensante. Owen se puso de pie y caminó hacia Saúl. El dragón se puso tenso pero no se apartó. Owen señaló la bolsa de la garganta. Déjame examinar esa lesión. Saúl vaciló, luego bajó la cabeza para darle a Owen un mejor acceso. La zona dañada era peor de lo que Owen había pensado inicialmente. Las escamas alrededor de la bolsa estaban agrietadas y descoloridas. El tejido subyacente estaba inflamado. Necesitaría herramientas especializadas para arreglar esto, e incluso así le llevaría tiempo. Esto requiere un tratamiento adecuado. Owens dijo, puedo improvisar un equipo para ayudar a que sane, pero necesitas quedarte aquí al menos unas semanas. Tal vez más. No tengo dinero para pagarte. No te pedí ningún pago. Owen retrocedió y sostuvo la mirada de Saúl. Esto es lo que ofrezco. Usted permanece en esta estación. Ayúdame con el trabajo. Siempre hay carga que mover y reparaciones externas que realizar. Me aseguraré de que estés bien alimentado y trabajaré en arreglar esa bolsa desechable. Cuando estés curado, si quieres irte, te vas. No, no. Todo su ser se había quedado completamente inmóvil. ¿Por qué harías esto?
No significo nada para ti. No puedo ofrecerte nada de valor. Owen reflexionó sobre esa pregunta. Pensó en su hija, enferma durante años antes de morir. Pensó en su comunidad en la tierra, en los vecinos y amigos que le ayudaron a pagar las facturas médicas y le trajeron comida cuando su familia no podía permitírsela. Pensó en el accidente minero que le arrebató a su esposa y en el grupo de apoyo que lo mantuvo con vida en los meses posteriores. En la tierra, las cosas eran difíciles, dijo Owen en voz baja. Una gravedad 2 veces superior a la que la mayoría de las especies consideran cómoda. Aunque eso podría matarte de una docena de maneras diferentes. Enfermedades, desastres y todo tipo de peligros imaginables. Ya sabes cómo Saúl negó con la cabeza. Nos ayudamos mutuamente. Cuidamos de los débiles, los enfermos y los heridos porque comprendimos algo importante. Cualquiera de nosotros podría ser débil algún día. Cualquiera de nosotros podría necesitar ayuda. Owen señaló la estación que los rodeaba. Quizás hoy yo soy fuerte y tú eres débil. Mañana esas posiciones podrían revertirse. Lo importante es que ayudemos cuando podamos. Esa no es la forma de pensar de Draven. No soy Draven. Owen sonrió levemente. Soy humano y los humanos somos buenos en una cosa por encima de todo lo demás. Somos buenos para ser obstinados a la hora de ayudar a la gente incluso cuando no tiene sentido lógico. Así que permaneció en silencio durante mucho tiempo. Los recicladores de aire de la estación zumbaban de fondo en algún lugar recóndito de la estructura. El metal crujía al producirse dilatación y contracción debido a las diferencias de temperatura. Sonidos normales que Owen apenas notaba ya. Acepto tu oferta, dijo finalmente Saúl. Pero no lo entiendo. Está bien. No tienes que entenderlo ahora mismo. Owen se dirigió hacia sus aposentos. Vamos, te enseñaré dónde puedes dormir. La zona de carga se enfría por la noche y tengo un área de almacenamiento con calefacción que te vendría bien. Sigue a Owen. Avanzando lentamente, aún con cautela. ¿Cuánto tiempo te llevó crear ese metal procesado para mí? 3 horas. Tal vez 4. Perdí la noción del tiempo. Dedicaste 4 horas de tu vida a ayudar a un desconocido que no puede pagarte. Owen se detuvo y se dio la vuelta. Eso es todo lo que pediste. Ayuda. Esa era toda la razón que necesitaba. No tienes que ganarte la amabilidad. No tienes por qué merecerlo. A veces, la ayuda es simplemente ayuda que se da libremente porque otra persona la necesitaba y yo podía proporcionársela. El dragón lo miró fijamente con aquellos ojos dorados. Y Owen podía ver cómo Saúl pensaba. Era un concepto totalmente ajeno a mí. En la cultura de Draven, todo era transaccional, basado en la fuerza, el valor y la jerarquía. La idea de ayudar a alguien sin otro motivo que el de necesitar ayuda no encajaba en esa visión del mundo. Tu especie es muy extraña, dijo Saúl. Sí, nos lo dicen mucho. Owen siguió caminando. Te acostumbrarás. Detrás de él venía Saúl, y por primera vez en meses, el dragón no se sintió tan solo. La estación era tranquila y el trabajo sería duro, pero había comida, seguridad y algo que Saúl nunca había experimentado antes. Había alguien a quien le importaba lo que sucediera después, aunque no tuviera motivos para preocuparse. Eso fue lo más extraño y maravilloso de todo. Transcurrieron 17 días antes de que llegara el inspector de la Confederación. Owen casi había olvidado lo que era tener visitas. Saúl se había adaptado a una rutina en la estación y desarrollaron un sistema eficiente para realizar el trabajo. La fuerza del dragón era increíble, incluso estando debilitado. Saúl podía mover contenedores de carga que a Owen le habrían llevado horas con una máquina de carga. Las reparaciones externas que requerían que Owen se equipara y pasara medio día trabajando en vacío, a Saúl le llevaron menos de 1 hora. El cuerpo del dragón podía soportar radiación y temperaturas extremas que matarían a la mayoría de las especies. Yo, a cambio, Owen preparaba las comidas de Saúl 3 veces al día. Había perfeccionado la fórmula del compuesto metálico,
añadiendo oligoelementos que ayudaban a la regeneración de las escamas y a la reparación de los tejidos. También había construido una férula terapéutica para la bolsa gular de Saúl, una pieza de equipo cuidadosamente diseñada que sostenía el tejido dañado mientras sanaba. Las escamas alrededor del cuello de Saúl habían pasado de un gris apagado a un color bronce intenso. El dragón estaba ganando peso, se movía con más confianza y su ala ya no colgaba en ese ángulo extraño. Owen revisaba la bolsa de la garganta cada pocos días, siguiendo el progreso de la cicatrización con la misma atención que dedicaba a las complejas reparaciones de maquinaria. Estaban en pleno inventario cuando atracó el barco inspector. Owen lo vio en sus sensores y maldijo entre dientes. ¿Problema?, preguntó Saúl. El dragón estaba catalogando un envío de núcleos de energía recuperados. Sus garras se movían con una delicadeza sorprendente. Es probable que el inspector de la Confederación esté aquí para tratar la queja. Owen había recibido una notificación hacía 2 semanas. Alguien había denunciado que estaba albergando una especie de predadora peligrosa sin la debida contención. Lo había ignorado, esperando que desapareciera. Aparentemente no. El inspector era un alienígena insectoide llamado Chitrus. Todas las mandíbulas que chasqueaban y los ojos compuestos que reflejaban la luz de maneras inquietantes. 2 drones de seguridad flotaban detrás de él, con las armas no apuntando exactamente a nada, pero listas para hacerlo. Owen Reeves. La voz de Chitris se oía a través de una caja traductora que hacía que todo sonara como estática. Estoy aquí para investigar informes sobre la contención ilegal de un espécimen de Draven. Ese no es un espécimen. Es un empleado. Owen se cruza de brazos. Tramitó correctamente su permiso de trabajo y todo lo demás. Chitruces y Tenny se estremecieron. La especie Draven está clasificada como potencialmente peligrosa. Se requieren permisos especiales para la convivencia con otras especies. Usted no tiene ningún permiso de ese tipo registrado. Sul salió del área de almacenamiento e inmediatamente ambos drones de seguridad se activaron, apuntando con láseres y dibujando puntos rojos en el pecho del dragón. Sul Frosit, ordena a tus máquinas que se detengan, dijo Owens fríamente. Él no representa una amenaza. Eso no te corresponde determinarlo a ti. Chitus se acercó a Saúl, y sus múltiples patas resonaron contra el suelo metálico. Este ejemplar parece estar desnutrido y herido. ¿Sabes que el abuso de seres sensibles conlleva graves penas? ¿Abuso? La voz de Owen se elevó. Le he estado dando de comer y curando sus heridas. Míralo. Ahora está más sano que cuando llegó. Sully. El dragón permaneció muy quieto, con la cabeza baja en una postura sumisa que oprimió el pecho de Owen. Este era precisamente el tipo de trato que había destrozado su alma en primer lugar. Ser examinada como un objeto en lugar de como una persona. La bolsa gular muestra signos de traumatismo previo. Chitris preguntó, ¿cómo se produjo este daño? Antes de venir aquí, Owen respondió, lo he estado reparando. Usted no es médico titulado. Soy mecánico y los cuerpos son solo máquinas complicadas. Owen abrió su tableta y le mostró a Chitus los informes de progreso de la curación. Mira las digitalizaciones. El tejido se está regenerando correctamente. En unas pocas semanas estará completamente curado. Chitris estudió los datos durante mucho tiempo. Su antena seguía moviéndose de forma irregular, formando patrones que Owen no podía interpretar. Finalmente, el inspector miró directamente a Saúl. ¿Desea permanecer en esta estación? Los ojos dorados de Saúl se posaron en Owen, y luego volvieron a Chitris. Sí. Owen me ha demostrado una bondad que no esperaba encontrar en ningún lugar de la Confederación. Aquí estoy más segura que en ningún otro lugar. Amabilidad. Chitris emitió un sonido que pudo haber sido una risa o pudo haber sido motivo de conversación. Los seres humanos y sus sentimientos. Muy bien. La documentación parece ser una orden. Y no encuentro ninguna prueba de abuso o contención ilegal. Sin embargo, a Owen eso no le gustó.
Sin embargo, debes tener en cuenta que dar refugio a un Draven exiliado puede atraer atención no deseada. Chitus continuó. Los clanes Draven tienen buena memoria y no aprecian a quienes dan refugio a sus rechazados. Si su antiguo clan descubre su paradero, podrían venir en busca de lo que consideran justicia. Todo el cuerpo de Soul se tensó. Oben vio el miedo reflejado en el rostro del dragón, un reflejo que ocultó rápidamente, pero que resultó inconfundible. «Que vengan», dijo Oben. «Esta es mi estación. Saúl se queda el tiempo que quiera». Los ojos compuestos de Chitrus se fijaron en Oben. La tendencia de su especie hacia el autosacrificio está bien documentada. Intente no convertirse en un ejemplo de lo que no se debe hacer, señor Reeves. El inspector se marchó con sus drones de seguridad. La estación quedó muy silenciosa después de que se marcharon. Oben encontró a Saúl en la zona de almacenamiento, sentado entre los contenedores de carga con la cabeza gacha. «Vendrán», dijo Saúl en voz baja. Chitris tenía razón. Si mi clan se entera de que sobreviví, vendrán a terminar lo que empezaron. Debo irme antes de ponerte en peligro. Oben se sentó junto al dragón. Era una sensación extraña estar sentado al lado de una criatura que probablemente podría destrozarlo sin mucho esfuerzo. Pero nunca tuvo miedo del alma. Ni siquiera ese primer día. Cuando era más joven, mi hija enfermó. Owens dijo que estaba realmente enfermo. De esas en las que los médicos te dicen que te prepares para lo peor. Necesitaba tratamientos que no podíamos costear. Estaba dispuesto a venderlo todo, a endeudarme de por vida, a lo que fuera necesario. Saúl giró la cabeza para escuchar. La comunidad se volcó en ayudar. Vecinos, amigos, incluso gente que apenas conocíamos. Recaudaron dinero, trajeron comida y ayudaron con el transporte médico. Algunos de ellos se pusieron en aprietos económicos para ayudarnos. La voz de Oben era firme, pero los recuerdos aún dolían. Gracias a esa ayuda, vivió 3 años más. 3 buenos años en los que no sintió dolor, en los que pudo ser una niña. ¿Qué le pasó? De todos modos, murió. A veces las cosas funcionan así. Oben sostuvo la mirada de Soul, pero esos 3 años importaban. Y las personas que nos ayudaron nunca pidieron nada a cambio. Simplemente ayudaron porque podían. No quiero que mueras por mi culpa. No tengo intención de morir, pero si aparece tu clan, lo afrontaremos juntos. Oben se puso de pie y se estiró. Ya no estás solo, Saúl. Ese es precisamente el quid de la cuestión. Los humanos somos pésimos para abandonar a la gente una vez que decidimos que merece la pena ayudarla. Así que hubo un momento de silencio. Entonces el dragón emitió un sonido que pudo haber sido una risa o un sollozo. Tu especie está loca. Probablemente. Oben sonrió. Pero somos tercos al respecto. Y eso cuenta. Regresaron al trabajo. Todavía faltaba terminar el inventario, pero algo había cambiado. Su alma se movía ahora de forma diferente, con un propósito en lugar de simplemente por obediencia. El dragón comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, existía un lugar en la galaxia donde la debilidad no significaba la muerte, donde pedir ayuda no significaba vergüenza, donde las obras podían convertirse en algo más. El buque de guerra Draven apareció en los sensores sin previo aviso. En un instante, el espacio alrededor de la estación estaba vacío, y al siguiente había una nave 3 veces mayor que toda la operación de salvamento de Oben. Quedaba suspendida en el vacío como una amenaza, metal oscuro cubierto de marcas de quemaduras de lo que parecían ser docenas de batallas. Oben estaba debajo de un procesador de combustible cuando sonó la alarma de proximidad. Salió rodando, cogió su comunicador y comprobó la pantalla. Sintió un vuelco en el estómago. «Saúl», gritó, «no estamos solos». El dragón apareció desde el muelle exterior donde había estado reemplazando el blindaje dañado del casco. Saúl le echó un vistazo al rostro de Oben y lo supo. «Me encontraron». «Parece que sí». Oben abrió el canal de comunicación. «Embarcación no identificada.
Esta es la estación de salvamento 17. Indique su actividad. La respuesta llegó con una voz que hizo estremecer el alma. Profunda, antigua y portadora del peso de la autoridad absoluta. Esta es Verasque del clan Garra Rota. Buscamos a uno llamado Saúl, que está exiliado de nuestro territorio. Los sensores indican la presencia de un Draven en tu estación. Abandona el exilio, humano. Oben miró a Saúl. El dragón se había quedado muy quieto, sus escamas pálidas de nuevo, como si toda la curación de las últimas semanas se hubiera revertido en un instante. Ese es vuestro antiguo líder de clan, el mismísimo Vasque. La voz de Saúl era apenas un susurro. No pensé que vendría en persona. Deben considerar mi supervivencia un grave insulto. Qué lástima que te quedes aquí. Oben volvió a pulsar el comunicador. Negativa a esa solicitud. Saúl está bajo mi protección como empleado de esta emisora. Usted no tiene jurisdicción aquí. Fue una larga pausa. Entonces Vasque volvió a hablar, y Oben pudo oír la sorpresa en aquella voz profunda. Te negaste a rendirte y exiliar a Draven. Ustedes entienden lo que somos, humanos, lo que podemos hacerle a su pequeña estación. Entiendo que estés invadiendo propiedad privada. Lárgate ahora o presentaré una queja ante las autoridades de la Confederación. Brasque se rió. No era un sonido agradable. Tienes coraje, pequeño, mal enfocado, pero coraje al fin y al cabo. Atracamos. Nos concederás la entrada. Discutiremos este asunto cara a cara. Se cortó la comunicación. Oben observó cómo el buque de guerra maniobraba hacia su puerto de atraque. Porque enormes formas se podían ver a través de la mirilla, moviéndose por los pasillos del barco. Oben, por favor. La voz de Saúl se quebró. No hagas esto. Vasque te matará. Solo para demostrar un punto. Los Draven no toleran la rebeldía, especialmente no por parte de las especies que consideran presas. Entonces supongo que se llevará una sorpresa. Oben revisó su cinturón de herramientas por costumbre. No es que un cortador de plasma sirviera de mucho contra 4 Draven adultos, pero le hizo sentir mejor. Quédate detrás de mí. Déjenme hablar primero. Eso es una locura. Sí, me pasa mucho últimamente. Las esclusas de aire se abrieron y 4 Draven entraron en la estación. Oben había pensado que Saúl era grande. Estas criaturas hacían que Saúl pareciera pequeño. Eran fácilmente el doble de grandes que él, estaban cubiertos de escamas que brillaban con intensos tonos rojos y dorados, y se movían con la confianza de los superdepredadores que nunca se habían encontrado con nada que pudiera amenazarlos. Vasque iba delante, y Oben pudo ver inmediatamente que se trataba de una criatura que había sobrevivido a innumerables batallas. Las cicatrices se entrecruzaban en sus escamas, y una de ellas, la mía, era de un blanco lechoso debido a daños antiguos. Pero la otra yo era aguda e inteligente, fija en Oben con una intensidad que hacía que su instinto de supervivencia le gritara que corriera. Tú eres el ser humano que da cobijo a nuestros exiliados. La voz de Vasque llenó el muelle de carga. Oben Reeve Sensil ya no es nada tuyo. Tú lo exiliaste. ¿Recuerdas? Oben se plantó firme y cruzó los brazos. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirar a Vasque a los ojos, lo que probablemente arruinó el efecto, pero hizo lo que pudo. Vasque se acercó. Cada paso hacía que las planchas de la cubierta vibraran ligeramente. Exiliarlo significa que lo arrojamos a morir. Eso no significa que sea libre de vivir. Al sobrevivir, al prosperar bajo tu cuidado, insulta el juicio del clan. Esto no puede seguir así. Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. Y una vez conocí a un tipo que intentó hacer funcionar una nave espacial con aceite de cocina. Otro de los Draven gruñó, un sonido que vibró en el pecho de Oben. Brasque alzó una mano con garras y el sonido cesó. ¿Te atreves a insultar a Dravenla? Brasque se inclinó hasta que su enorme cabeza quedó a la altura de Owens. ¿Con qué derecho te inmiscuyes en nuestros asuntos? Por derecho propio, esa alma eligió quedarse aquí. Y esta es mi estación.
Owen no retrocedió, aunque cada nervio de su cuerpo le gritaba que se moviera. Si lo quieres a él, tendrás que pasar por mí. Saúl avanzó, con el pánico claramente reflejado en su voz. Owen, no. Vasque, por favor, iré contigo. No le hagas daño. Él no entiende nuestras costumbres. Por el contrario, Vasque se irguió, estudiando a Owen con ese único ojo bueno. Creo que lo entiende perfectamente. Sencillamente, no le importa. ¡Qué refrescante! El líder del clan comenzó a rodear lentamente a Owen. Los otros 3 Draven se dispersaron, rodeándolos. Owen se giró para no perder de vista a Vasque, consciente de que se encontraba en una situación muy delicada. No tienes miedo, observó Vasque. Deberías estarlo. Podría acabar contigo de un solo golpe. Vuestras armas son inútiles contra nosotros. Su estación no ofrece defensa alguna. Sin embargo, te interpones entre mi presa y yo. Él no es una presa. Es una persona que pidió ayuda. La mano de Owen se movió hacia la cortadora de plasma que llevaba en el cinturón. No amenazante, pero preparado. Y no me importa lo grande que seas ni cuántos dientes tengas. No te lo vas a llevar. Vasque dejó de moverse. La zona de carga estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. La tensión era tan fuerte que podía cortar. Entonces Vasque hizo algo inesperado. Se rió, una carcajada profunda y resonante que hizo eco en las paredes. No he visto semejante temeridad en décadas. Vasque dijo, muy bien, humano. Te propongo un reto. Demuéstrame que Saúl tiene valor a pesar de su debilidad, y consideraré dejarlo a tu cuidado. Si fracasan, me los llevo a los 2. Tu rebeldía te ha dado el derecho a intentarlo. La mente de Owen daba vueltas. Un desafío de un líder de clan Draven. Esto podría ser cualquier cosa, desde una lucha a muerte hasta algún tipo de competición ritual. Pero era mejor que ser destrozados inmediatamente. ¿Qué tipo de desafío? Mi nave de guerra tiene un regulador de núcleo cuántico dañado. Mis ingenieros no pueden repararlo. Llevamos semanas atrapados en este sector. Imposible realizar un salto al hiperespacio. Latón. Resplandecí. Tú y Saúl lo repararéis en un día. Si lo consigues, reconoceré que quizás exista más de una forma de fortaleza. Si fracasan, ambos me pertenecerán. Owen miró a Azul y luego volvió a mirar a Vasque. Un regulador de núcleo cuántico era una de las piezas tecnológicas más complejas de cualquier nave estelar. Requerían un trabajo de precisión en condiciones extremadamente peligrosas. Pero Owen había arreglado cosas peores en su carrera. Trato hecho, dijo Owen. Pero si tenemos éxito, te vas y no vuelves. El alma permanece aquí para siempre, libre y sin preocupaciones. Vasque lo estudió durante un largo rato, luego asintió lentamente. Acordado. Tienes coraje, humano. Veamos si tienes la habilidad necesaria. Mientras Draven los guiaba hacia el buque de guerra, Saúl se inclinó hacia Owen y le susurró. ¿Sabes siquiera cómo reparar un núcleo cuántico? No realmente, susurró Owen. Pero tengo 24 horas para resolverlo. ¿Qué tan difícil puede ser? Saúl emitió un sonido que definitivamente no era tranquilizador. La cámara del núcleo cuántico estaba ubicada en lo profundo de la nave de guerra Draven, detrás de 3 juegos de puertas blindadas y al final de un pasillo que irradiaba suficiente calor como para que el traje ambiental de Owen le emitiera fuertes advertencias. Saúl caminaba a su lado e incluso el dragón parecía incómodo. Esto es una locura, murmuró Saúl. Los niveles de radiación en la cámara central son letales para la mayoría de las especies en cuestión de minutos. Incluso Draven solo puede trabajar allí en breves ráfagas, y luego seguirá haciéndolo. Owen estudió los informes técnicos que Vasque le había proporcionado. El regulador cuántico del núcleo era una pesadilla de matrices cristalinas y conductos de materia exótica. Sincronizaba el motor de salto de la nave con el espacio-tiempo local, permitiendo viajes a velocidades superiores a la de la luz. Cuando fallaba,
Las naves quedaban atrapadas en el espacio normal. Los daños eran extensos. Alguien había intentado repararlo y solo había empeorado las cosas. La mitad de las matrices cristalinas estaban desalineadas. Varios conductos presentaban fisuras por tensión y todo el conjunto se mantenía unido mediante lo que parecían soldaduras de emergencia, que nunca debieron ser permanentes. Quienquiera que hubiera trabajado en esto antes no tenía ni idea de lo que hacía. Owen dijo, Vasque, que había estado observando desde la entrada del pasillo, gruñó, mi ingeniero jefe siguió los procedimientos estándar. El regulador debería haber funcionado correctamente. Los procedimientos estándar no van a funcionar aquí. Esto está demasiado deteriorado para cualquier cosa estándar. Owen sacó su caja de herramientas y comenzó a examinar los paneles de acceso. Vamos a tener que reconstruir completamente la alineación de la matriz desde cero. En un solo día, AMP fue demandado. Probablemente, pero intentémoslo de todos modos. Owen se volvió hacia Saúl. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Los ojos dorados de Saúl se encontraron con los suyos. Hasta ahora no me has dado ningún motivo para dudar de ti. Entraron juntos en la cámara central. El calor golpeó a Owen como un golpe físico, incluso a través de su traje ambiental. En la pantalla de su casco aparecieron advertencias de radiación en un llamativo texto rojo. Le quedaban quizás 15 minutos antes de tener que salir o correr el riesgo de sufrir daños graves. De acuerdo, dijo Owen, pensando rápidamente. Esto es lo que vamos a hacer. Yo me encargaré del trabajo delicado, la alineación de los cristales y los ajustes finos. Tú te encargarás del trabajo pesado y de las piezas que requieren fuerza. Trabajaremos por turnos. 15 minutos dentro. 15 minutos fuera para enfriarnos y descontaminarnos. Eso tardará demasiado. No si somos eficientes. Owen mostró un esquema en la pantalla de su casco. Mira, el regulador tiene 12 componentes principales. Los reparamos en secuencia, probando cada uno antes de pasar al siguiente. Si intentamos hacerlo todo a la vez, algo se nos escapará y tendremos que empezar de nuevo. Saúl estudió el esquema. Entiendo, pero incluso trabajando con eficiencia, el tiempo será muy justo. Es la historia de mi vida. Owen se dirigió a la primera matriz de cristal. Empecemos. Encontraron un ritmo. Owen dedicaba 15 minutos a realizar alineaciones precisas y reparaciones delicadas. Sus manos más pequeñas le permitían alcanzar lugares donde Dravenclaw no llegaba. Luego salía a la cámara de enfriamiento mientras Saúl tomaba su turno, usando su fuerza para mover componentes pesados y sujetar ensamblajes inestables. En su lugar mientras se realizaban las reparaciones. Las horas se fundían en un borrón. Owen perdió la cuenta de cuántas veces entraron y salieron de la cámara central. Su detector de radiación estaba alcanzando niveles preocupantes, pero lo ignoró. Estaban avanzando. El momento clave llegó cuando llegaron al séptimo componente. El conducto de materia exótica tenía una fisura por tensión que no se podía reparar con materiales estándar. Owen lo miró fijamente, exhausto y con el tiempo en su contra, tratando de encontrar una solución. No tenemos las piezas para arreglar esto, dijo Saúl en voz baja. La fisura requiere un conducto de repuesto, y esta nave no lleva repuestos. La mente de Owen trabajaba a toda velocidad. Entonces recordó algo de su trabajo de salvamento. Los conductos de materia exótica eran raros, pero los principios que los sustentaban no eran tan diferentes de ciertos tipos de sistemas de transferencia de energía. Si pudiera adaptar algo más para que cumpliera la misma función. Esperen aquí, dijo Owen. Corrió de vuelta a una estación y tomó varios componentes de su inventario de salvamento. Piezas que nunca se habían diseñado para funcionar juntas. Piezas de diferentes fabricantes y diferentes tecnologías. Pero si pudiera unirlas correctamente. Crear un sistema híbrido. De vuelta en la cámara central, Owen trabajó más rápido que nunca. Canibalizó 3 sistemas distintos, tomando las mejores partes de cada uno.
Usó su cortadora de plasma para remodelar el metal, su soldadora para fusionar conexiones que nunca debieron haberse fusionado, y cada truco que había aprendido en 20 años reparando cosas rotas. Saul observaba fascinado. Esto no debería funcionar. Muchas cosas no deberían funcionar, pero lo hacen de todos modos. Owen hizo la conexión final y se apartó. Probado. Saul activó el componente. Por un momento, no pasó nada. Entonces, el conducto híbrido comenzó a brillar con un destello característico de materia exótica fluyendo correctamente. Estaba funcionando. Avanzaron por los componentes restantes con energía renovada. La exposición a la radiación de Owen ya estaba en la zona roja, y podía sentir el agotamiento en cada célula de su cuerpo. Pero estaban tan cerca. Con una hora restante para cumplir con su plazo, Owen hizo el ajuste final a la 12ª matriz de cristal. Se apartó y miró a Saul. Eso es todo. Eso es todo. Energizado, Saul se activó el regulador del núcleo cuántico. La cámara se llenó de un zumbido sordo al activarse el sistema. Los indicadores de estado en todo el núcleo cambiaron de rojo a ámbar y luego a verde. El regulador funcionaba con una eficiencia del 93%, muy por debajo de los parámetros aceptables para el funcionamiento del motor de salto. Lo habían logrado. Owen y Saul salieron tambaleándose de la cámara del núcleo. Vasquez los esperaba en el pasillo, con el rostro lleno de cicatrices, indescifrable. Se dirigió a un panel de control y realizó sus propias pruebas de diagnóstico. El silencio se prolongó. Las piernas de Owen temblaban por el agotamiento y la exposición a la radiación. A su lado, Saul parecía a punto de desplomarse. Finalmente, Vasquez se giró hacia ellos. El núcleo cuántico funciona. Han restaurado la capacidad de salto de mi nave. La voz del líder del clan denotaba algo que podría haber sido respeto. En todos mis años, jamás había visto una reparación tan rápida. Entonces, ¿hemos superado la prueba?, preguntó Owen, tambaleándose ligeramente. No solo la superaron. Demuestran que la fuerza se manifiesta de formas que los Draven hemos olvidado valorar. Vasquez miró a Saul directamente. Su exilio demostró debilidad. Pero quizá, se equivocaba sobre lo que significaba la debilidad. Saul se irguió a pesar del agotamiento. El juicio del clan era definitivo. Acepté que el juicio del clan se basaba en la ignorancia. Brass señaló la cámara central reparada. No pudiste ganar un desafío físico, pero has demostrado habilidades que ningún guerrero de nuestro clan posee. Habilidades que necesitamos desesperadamente. Owen sintió que se le escapaba algo. ¿Qué estás diciendo? Digo que los Draven se están extinguiendo. La voz de Brass estaba cargada de una preocupación que Owen no alcanzaba a comprender del todo. Somos orgullosos, fuertes y cada vez más irrelevantes en una galaxia que valora la cooperación por encima de la conquista. Nuestras tasas de natalidad disminuyen. Nuestros jóvenes se marchan en busca de otras vidas. Nos aferramos a viejas costumbres que ya no nos sirven. El anciano Draven miró a Owen con su único ojo bueno. ¿Cómo prosperan los humanos cuando son tan débiles físicamente en comparación con la mayoría de las especies? Owen reflexionó sobre esa pregunta. No somos débiles cuando estamos juntos. Nos protegemos mutuamente. Valoramos diferentes tipos de fortaleza, no solo el poder físico. Y ayudamos a quienes lo necesitan porque cualquiera de nosotros podría necesitar ayuda algún día. Vasquez asintió. Lentamente. Esto es lo que hemos perdido. Por esto fracasamos. Se volvió hacia Saul. Regresa al clan si quieres o quédate aquí. De cualquier forma, ya no estás exiliado. Ya no eres débil a mis ojos. Saul parecía atónito. No lo entendía. Yo tampoco del todo. Pero soy lo suficientemente sabio como para reconocer que la comprensión es el primer paso hacia el cambio. Vasquez comenzó a caminar hacia la esclusa de aire. Los Draven deben evolucionar o nos extinguiremos. Quizás un mecánico humano y un dragón exiliado puedan enseñarnos cómo.
3 meses después de que la nave de guerra Draven partiera, Owen se encontraba en lo que solía ser su tranquila bahía de carga y observaba cómo se desarrollaba el caos. Dos jóvenes Draven discutían sobre la forma correcta de clasificar los componentes de salvamento mientras un mecánico de parrillas, bien armado, intentaba explicarles a ambos los sistemas de inventario. En un rincón, Saúl le enseñaba a un nervioso ingeniero de plumas cómo trabajar en entornos de alta radiación. La estación había cambiado. Rápidamente se corrió la voz en los sectores fronterizos sobre un humano que se había enfrentado a un clan dominante y a otro mediante la astucia en lugar de la fuerza. Sobre un lugar donde una especie que no encajaba en ningún otro lugar podía encontrar trabajo y seguridad. Al principio llegaban de 2 en 2. Un Draven llamado Ren, joven e inseguro, enviado por Bas para aprender lo que él llamaba la forma de vida humana. Un ingeniero Kill que había sido despedido de 3 trabajos por ser demasiado lento. Un anciano Grill cuyos reflejos ya no eran lo suficientemente rápidos para trabajar en una fábrica. Owen les había dicho que sí a todos. Su pequeña estación de salvamento se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, algo que no había planeado pero que no podía detener. Owen se acercó a un manifiesto. El dragón era magnífico ahora, completamente recuperado y desarrollado. Sus escamas brillaban bronceadas bajo las luces de la estación, y se movía con una confianza que nada tenía que ver con la fuerza física. Tenemos otra nave solicitando permiso de atraque. Dicen que han oído que este es un lugar que da segundas oportunidades. ¿De qué especie? Humano, en realidad. Dice que es un expiloto que perdió su licencia por problemas médicos. La Confederación lo inhabilitó y nadie lo contrata para otro trabajo. Owen suspiró. Su estación solo tenía un espacio y unos recursos limitados. Cada parte lógica su cerebro le decía que ya estaba al límite. Pero pensó en sí mismo años atrás. A la deriva y destrozado tras perder a su familia. Encontrando un nuevo propósito en este tranquilo rincón del espacio. Dile que puede atracar. Encontraremos una solución. Los ojos dorados de Soul reflejaban algo parecido al orgullo. Siempre dices que sí. No siempre, pero casi siempre. Owen observó cómo Ren y los otros jóvenes Draven finalmente se ponían de acuerdo en un sistema de clasificación. Sus voces transmitían menos ira y más colaboración. ¿Cómo está Ren? Mejor. Le cuesta aceptar que la debilidad no es vergonzosa, pero está aprendiendo. Vasque, el pagador, envió otro mensaje. Quiere enviar a 2 jóvenes Draven más el mes que viene. Dice que el clan está cambiando lentamente, pero está cambiando. Eso es bueno. También dijo algo extraño. Dijo que le diste más que una nave reparada. Le diste la esperanza de que los Draven pudieran sobrevivir en una galaxia que ya no necesita depredadores alfa. Nadie había pensado en eso. Hace 3 meses, era un mecánico solitario en una estación de salvamento, evitando el pasado y sin esperar nada del futuro. Ahora, dirigía lo que esencialmente era un programa de entrenamiento y un refugio para especies que no encajaban en los moldes estándar. ¿Sabes qué es lo gracioso? Owen dijo, no me propuse cambiar nada. Te acabo de dar metal procesado en lugar de chatarra. Me diste dignidad, corrigió Soul con dulzura. Me diste una oportunidad cuando toda la galaxia había decidido que no valía nada. Eso fue lo que lo cambió todo. El sistema de comunicación emitió un sonido. Patricia, una vieja amiga de Owen del depósito de suministros, apareció en la pantalla. Owen, siempre estás ocupado. ¿Qué pasa? Tengo un problema. 3 refugiados, de distintas especies. Trabajaban en una colonia minera que quebró. Sin dinero, sin perspectivas, sin a dónde ir. El rostro de Patricia reflejaba preocupación. Sé que probablemente estés a tope, pero pensé que podrías enviarlos. Owen la interrumpió. Haremos sitio. Patricia sonrió. Si sigues así, vas a acabar dirigiendo un asentamiento lleno. No me lo recuerdes. Owen cerró el canal de comunicación y miró a Saúl.
Voy a necesitar que construyan más espacio habitable. ¿Crees que Ren y los demás pueden encargarse de la construcción exterior con la supervisión adecuada? Sí. Saúl ladeó la cabeza. Owen, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué siempre dices que sí? Podrías rechazar a la gente. No tienes obligación de ayudar a todo el que te lo pida. Owen guardó silencio un momento, pensando en su hija, su esposa y la comunidad en la tierra que les había dado todo a su familia cuando no tenía nada. Pensaba en los años de dolor y aislamiento que lo habían traído hasta aquí, al borde del espacio. Pensaba en un dragón que había pedido sobras y había conseguido algo mejor porque alguien lo había ayudado una vez. Owen finalmente dijo, después de la muerte de mi familia, estaba hecho un desastre. No podía trabajar, no podía pensar, no encontraba una razón para seguir adelante. Pero la gente seguía apareciendo, trayendo comida, ofreciendo trabajo, simplemente sentándose conmigo cuando no soportaba estar solo. No tenían por qué hacerlo. Yo no aportaba nada. Simplemente estaba destrozado. Pero al final uno sana porque la gente me dio tiempo, espacio y ayuda, incluso cuando yo no podía ayudarme a mí mismo. Owen miró a su alrededor, a la ajetreada estación, a todas esas especies diferentes trabajando juntas. Aprendí algo importante entonces. La ayuda que brindas no tiene que ser perfecta. No tiene que resolverlo todo. Solo tiene que darse libremente y con buena intención. El resto se resuelve solo. Así que guardó silencio durante un largo rato. Entonces el dragón dijo, Braske me preguntó si quería regresar al clan. Se ofreció a reintegrarme completamente. Dame un puesto de honor, dijo Owens, con el pecho hinchado por el titán. ¿Qué le dijiste? Le dije que ya tengo un clan. Un clan extraño, formado por diferentes especies y unido por la peculiar idea de que todos merecemos ayuda cuando la necesitamos. Que todos tenemos valor, incluso cuando somos débiles. Los ojos dorados de Saúl se encontraron con los de Owen. Le dije que me quedaría aquí, en esta estación, con el humano loco que me enseñó que las obras nunca son suficientes cuando se puede dar algo mejor. Owen sintió un nudo en la garganta. Se aclaró bruscamente. Bien. Necesito a alguien que me ayude a controlar este caos. Este caos es tu creación. Sí, lo sé. Es terrible lo que sucede cuando ayudas a una persona. Owen sonrió. Se corre la voz y, de repente, estás ayudando a todo el mundo. Sonó la alarma de atraque. La nave del antiguo piloto estaba llegando, uniéndose a la colección de naves que rodeaban la estación. Ren preguntó algo sobre los acoplamientos de energía. El mecánico de la parrilla necesitaba ayuda con una puerta de carga atascada. El dispensador de comida de alguien estaba roto. Owen respiró hondo y volvió al trabajo. Su estación se había convertido en algo que nunca había planeado. Un refugio, un campo de entrenamiento y un ejemplo viviente de lo que sucede cuando se elige la compasión en lugar de la comodidad. Era desordenado, caótico y a veces abrumador. Y era perfecto. El trabajo del alma a su lado. La fuerza del dragón y la habilidad de Owen se combinaban para resolver problemas que ninguno de los dos habría podido manejar solo. A su alrededor, la estación bullía de vida y actividad. Diferentes especies aprendiendo unas de otras, ayudándose mutuamente, construyendo algo nuevo. Todo porque un mecánico había decidido que los restos no eran suficientes. Que quien pedía ayuda merecía ayuda real, ofrecida libremente sin esperar nada a cambio. Esa simple decisión había creado ondas expansivas que se extendían por todo el sector. Los Draven aprendían a cooperar. Los marginados encontraban un propósito. Y una solitaria estación de salvamento en los confines de la nada se había convertido en un faro para cualquiera que necesitara una segunda oportunidad. Owen no se consideraba especial. Solo era un mecánico que arreglaba cosas rotas. Pero había aprendido que a veces las cosas más rotas no eran las máquinas. Eran las personas, las culturas y las relaciones. Y a veces, con paciencia,
cuidado y la voluntad de ayudar, incluso cuando no era conveniente, esas cosas también podían repararse. La galaxia estaba cambiando, un acto de compasión a la vez. Había comenzado con metal procesado en lugar de desechos. Se había convertido en algo que tal vez sí importaba, y Owen estaba satisfecho con ello.